Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, amigos, hermanos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde. Una hora menos en las Islas Canarias es, por tanto, la hora de vida consagrada, aquí, en Radio María. Les saluda, como es habitual, con sumo gusto, Padre Koldo Alzola, quien les habla, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, como el otro día me decían, la parroquia que se ha hecho famosa gracias a la película Los Domingos, tan galardonada y tan premiada. Pues se grabó aquí. Parte de las secuencias fueron en esta parroquia. De hecho, la parroquia era como la parroquia familiar de la trama, ¿no? De la trama de la película. Pues desde aquí les saludo, desde la parroquia del Santísimo Redentor de Algorta. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, al comienzo del mismo nos encomendamos, como siempre, al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en este templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. Contaremos con la colaboración de Amaro Villanueva, con la sección Música para Evangelizar, el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza con santos de ayer y de hoy, y don Gilberto Fernández Escalante, doctor en Historia, va a ofrecernos ese detallado acompañamiento que nos está haciendo y ese curso detallado sobre la historia de la vida consagrada. Hoy, que es 16 de abril de 2026, fiesta de San Benito José Labre, mendigo y entregado a Dios, el mendigo de Dios, el hombre que encontró a Cristo en su vida y quiso seguirlo fiándose de la providencia de Dios. Hoy hablaremos sobre el tema. También el padre Luis Alfredo nos hablará sobre él, ¿verdad? Sobre esta figura reseñable, hermosa, que también fue terciario trinitario y también varias de las órdenes mendicantes lo recuerdan y lo tienen como en su acervo pastoral o en su acervo de santos, ¿verdad? Pedimos a él la intercesión de otro que no es mendigo, pero sí es peregrino, que es el Papa León. Pedimos la intercesión de San Benito José Labre por este viaje apostólico que está realizando el Papa León estos días. Seguramente que tienen noticias sobre él, porque además a la palestra internacional de la actualidad ha pasado también el Papa León por todas estas circunstancias que lo están envolviendo en esas injerencias del presidente de Estados Unidos hacia él, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de esto ya lo hablarán en otros programas, yo no me dedico a eso, sí que quiero hacer un pequeño recuerdo de este viaje y pedir a Dios también por el Papa León. Cuando se despedía de Argelia, a mí me llamaba mucho la atención una cosa que hizo y dijo, por además también teniendo en cuenta que el Papa León es religioso, ¿verdad? Iba de Argelia, va hacia Camerún, ¿verdad? Y es que ahí era la tierra en la que San Agustín se forjó como uno de los padres y doctores de la Iglesia Católica en esa tierra de Argelia. Y la importancia del viaje es aún mayor porque el pontífice, nuestro Papa, es hijo de San Agustín, porque San Agustín fue el fundador de la orden a la que él pertenece, los agustinos. Y eso en sí mismo, decía él, el Papa, sí, es también simbólicamente significativo, porque San Agustín, decía el Papa, que fue obispo de Hipona durante más de 30 años, es una figura que, aunque pertenece al pasado, nos habla de la tradición, nos habla de la vida de la Iglesia en sus primeros siglos y sigue siendo hoy una figura muy importante. Tras agradecer a las autoridades políticas de Argelia la acogida y atención recibida durante estos días, León XIV pronunció
unas palabras muy hermosas sobre San Agustín, obispo de Hipona, de camino a Camerún, en esa rueda de prensa que suele tener junto a los periodistas que le acompañan en el avión, ¿verdad? Decía el Papa León XIV, así en estos días en Argelia, creo que realmente hemos tenido una oportunidad maravillosa de seguir, decía el Papa, construyendo puentes, de promover el diálogo. Pienso que la visita a la mezquita fue muy significativa para afirmar que, aunque tengamos creencias diferentes, distintas formas de rezar y diferentes modos de vivir, podemos convivir en paz. Una oportunidad única, ciertamente, Papa León, lo digo yo, para promover el mensaje del diálogo interreligioso en un mundo en guerra, en llamas, que necesita urgentemente escuchar este mensaje, según apuntó el pontífice en su tercer viaje apostólico. Bueno, pues seguimos rezando por el Papa León, por ese viaje, por su ministerio, en estos momentos en los que ha pasado a la escena internacional, cada vez con más fuerza. También agradecemos a Dios que le dé fortaleza al Papa, que el Papa pueda ser joven, bueno, joven, se entiende, ¿verdad? 70 años para un pontífice no es anciano, ¿verdad? Y bueno, pues joven, y que pueda responder a verdaderamente este entuerto, ¿no? Esta situación de crisis tan fuerte en la que pues le toca vivir su pontificado, empezar su pontificado. Pedimos por él y por el mundo, cómo no, por la paz en el mundo. Y bueno, vamos a seguir con el programa, pero antes vamos a escuchar lo que nos dice Radio María en esta invitación que nos hace. Y seguimos ya seguidamente, después de esta brevísima pausa, seguimos con el programa de Vida Consagrada, aquí en Radio María. Vamos a seguir. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive?, dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como los discípulos de Maús que habían perdido la esperanza, ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría. Gracias, Radio María, por estar ahí, por ofrecernos a nosotros una manera de presentar el Evangelio en el presente, ¿verdad? En el momento presente. Y en este día en el que estamos celebrando la memoria de San Benito José Labre, aunque después nos van a hablar de él, el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza nos va a hablar de él en Santos de ayer y hoy. Sí que es verdad que esta figura nos hace entender pues que la vida de santidad también nos llega desde en la vida seglar también, y que los religiosos, las espiritualidades religiosas, pues han podido ayudar y ayudan de hecho a los santos de tal manera para poder a los seglares, digamos así, a los laicos, a hacer un camino de santificación. Y esto es algo verdadero y algo que se dio ayer y hoy también, ¿verdad? ¿Y cómo hacerse santo en la vida seglar al modo de San Benito José Labre? Pues, queridos oyentes, hoy abrimos este espacio de reflexión que yo quiero haceros a vosotros, ¿verdad? Compartir con vosotros más bien, con una pregunta tan antigua como actual, tan exigente como profundamente humana. ¿Es posible la santidad en medio del ruido cotidiano, del trabajo, de las preocupaciones, sin huir del mundo? Para responder, quiero llevarles a una escena casi novelesca,
una vieja biblioteca en Salamanca, donde un joven teólogo llamado Mateo encuentra un manuscrito olvidado. No era cualquier texto ese manuscrito, era una obra de Antonio Rollo Marín, llena de anotaciones personales. Y ahí el padre Rollo Marín, tan conocido, ¿verdad? Y ahora igual más desconocido en el tiempo presente, pero yo creo que es muy actual lo que él nos dijo y él lo que sigue diciéndole a la Iglesia. Y ahí empieza una historia que en realidad podría ser la de cualquiera de nosotros. Mateo, este joven, este ficticio Mateo, nuestro amigo Mateo tiene una inquietud que quizá usted también ha sentido alguna vez. Si todos estamos llamados a la santidad, ¿por qué tan pocos pueden alcanzarla? En este manuscrito encontró una clave decisiva. Rollo Marín decía, la gracia santificante. No como una idea abstracta, sino como una realidad viva. Según Rollo Marín, la gracia no es un adorno espiritual, sino una participación real en la vida de Dios. Algo que comienza, nos dice la tradición, en el bautismo, se alimenta en la Eucaristía y se restaura en la penitencia, en la confesión. Pero aquí viene lo incómodo. Esa gracia no solo actúa sola. Mateo, nuestro amigo Mateo, el intrépido Mateo, el teólogo Mateo, se dio cuenta de que el problema no era la falta de gracia, sino la falta de correspondencia. Es decir, Dios da, pero el hombre tiene que responder. Y aquí es donde entra el ejemplo de San Benito José Labre, ¿verdad? Un seglar sin títulos, sin prestigio, sin una vida ordenada a ojos del mundo, y sin embargo, profundamente unido a Dios. ¿Qué tenía él que nos falta a nosotros? ¿Qué tenía San Benito José Labre que nos falta a nosotros? No era inteligencia, no es formación, era algo más radical, un deseo auténtico de Dios. Mateo, nuestro amigo de la biblioteca de Salamanca, empezó a sospechar que su problema no era intelectual, sino existencial. Sabía mucho, como todos los teólogos, pero vivía poco. Y esto le llevó a una segunda gran lección del manuscrito de Rollo Marín. No toda apariencia de virtud es santidad. Podemos rezar, podemos ir a misa, podemos hablar de Dios y, sin embargo, vivir centrados en nosotros mismos. Queridos oyentes, ¿les suena esto? Hay una escena especialmente reveladora. Mateo, nuestro amigo, el intrépido de Salamanca, recuerda el ejemplo de un hombre piadoso que cumplía con todo, menos con la caridad. Y entonces entendió algo decisivo. Sin amor concreto, la fe se vuelve una ilusión. Así que decidió cambiar, no con grandes discursos, sino con gestos reales. Mateo, nuestro amigo Mateo, visitó un hospicio, se implicó y allí conoció a Elena, una mujer que también buscaba vivir su fe en serio. Elena era una voluntaria y juntos descubrieron algo que transforma la vida. La gracia no solo perdona, sino que perfecciona, no solo limpia, sino que eleva. Esto es muy importante y lo vuelvo a repetir. La gracia no solo perdona, sino que perfecciona, no solo limpia, sino que eleva. A partir de ahí la vida de Mateo empezó a cambiar, no de forma espectacular, sino profundamente. Empezó a asistir a la Eucaristía diaria, no como rutina, sino como encuentro. Redescubrió la confesión, no como obligación, sino como renovación. Introdujo el examen de conciencia diario, no como una carga, como una obligación, sino como lucidez de la propia vida. Ver la vida a la luz de la gracia es algo fundamental. Y poco a poco, lo que antes era teoría se volvió experiencia. Pero no todo fue fácil. Hubo crisis, tentaciones, momentos de incoherencia, y aquí aparece otra enseñanza. La gracia se puede perder. La santidad no es automática. La santidad es una batalla. En una situación laboral complicada, Mateo se vio tentado a actuar de forma deshonesta. Y ahí tuvo que decidir. ¿Vive según la gracia o según la conveniencia?
Esta es la cuestión, ¿no? En una situación laboral complicada, en una circunstancia que te puede venir y sobrevenir, o que le puede venir a usted o sobrevenir en cualquier momento. Vive según la gracia o según la conveniencia. Mateo, nuestro amigo intrépido de Salamanca, eligió luchar y descubrió que la gracia no elimina la debilidad, pero sí la transforma en ocasión de crecimiento. Elena, la voluntaria amiga suya que encontró en el hospicio, por su parte, aportó otra dimensión que es importante, la oración compartida. Juntos, Elena y Mateo aprendieron que la santidad no es un camino solitario, se necesita comunidad, apoyo, dirección espiritual. Y entonces ocurrió algo curioso. Lo que vivían empezó a contagiarse. Amigos, conocidos, gente de su entorno empezaron a interesarse, no por teorías complicadas, sino por algo mucho más atractivo, una vida transformada. Porque cuando la gracia actúa de verdad, se nota. No hace falta anunciarlo, se percibe en la paz, en la coherencia, en la caridad. Y es que es así. Mateo, nuestro amigo de Salamanca, llegó a una conclusión que quiero compartir con todos ustedes. La santidad no es una ilusión, ni un ideal inalcanzable. Es una lógica divina, una consecuencia de vivir en gracia y cooperar con la gracia, ¿verdad? La santidad es eso. Es una consecuencia de vivir en la gracia y cooperar con ella. Exactamente es lo que vivió San Benito José Labre, una vida aparentemente pobre, incluso caótica, pero interiormente unida a Dios. Y aquí viene la pregunta final, que les dejo resonando a todos. ¿Y si el problema no es que la santidad sea imposible, sino que no la deseamos suficientemente? Porque, como decía el dominico Rollo Marín, el padre Rollo Marín, la gracia no obliga, pero invita. Y esa invitación está ahí, hoy, ahora, en lo cotidiano, en el trabajo bien hecho, en la paciencia con los demás, en la oración sencilla, en la fidelidad pequeña. Ahí está la invitación. No hace falta irse lejos, no hace falta ser extraordinario, hace falta responder. No hace falta ser extraordinario, eso es. Hace falta responder. Hasta aquí, pues les dejo esta reflexión. Les invito a seguir con el programa, porque ahora vamos a hacer una pausa también con Amaro Villanueva y Música para Evangelizar, y después seguiremos con otros contenidos del programa de hoy de Vida Consagrada, en el que estamos, vidaconsagrada@radiomaria.es. Y les recuerdo que sigamos reflexionando, porque la santidad, aunque no lo parezca, está mucho más cerca de lo que pensamos, de su vida y de la mía, de nuestras vidas, está mucho más cerca, y es que además es mucho más necesaria y decisiva. Así pues, con Mateo, con Elena, con el padre Rollo Marín y especialmente con San Benito José Labre, seguimos en la batalla, seguimos en el combate espiritual, que es el combate que verdaderamente sostiene al ser humano en el camino de la verdad. Y ahora, Amaro Villanueva, Música para Evangelizar, y seguimos con nuestro programa de Vida Consagrada. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos nuevamente el grupo Siervas con la canción titulada Como Pastores. Estuviera bien en la noche.
nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en las alturas, nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en las Pues gracias a Amaro Villanueva por este programa de vida consagrada en el que estamos, por esta música para evangelizar que nos ha ofrecido en el programa de hoy, ¿verdad? Gracias a Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico. Don Amaro Villanueva es el colaborador laico. Y ahora seguimos con el programa. Ahora vamos a un sacerdote, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, con la sección Santos de ayer y hoy. Y como les he dicho al comienzo, pues hoy el Padre Luis Alfredo nos va a traer, como no, pues a San Benito José Labre, un hombre grande, bueno, nos ha valido como para reflexionar sobre la santidad en la vida ordinaria, ¿verdad? En la vida de nosotros, en ese combate espiritual que él lo encarna de tal manera, San Benito José Labre. Pero vamos a escuchar cómo fue su vida, su testimonio. Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Adelante. Les saluda nuevamente en este jueves 16 de abril su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a este espacio, a este encuentro de crecimiento espiritual, de crecimiento en nuestra fe, del conocimiento de los santos que componen nuestra amada Iglesia Católica, así como de las fiestas litúrgicas que vivimos a lo largo del año. En esta oportunidad, mis queridos hermanos, quiero hablarles acerca de una figura que para la Orden Trinitaria reviste una importancia singular, ya que perteneció a nuestra familia como cofrade trinitario, pero que no es solo importante para nosotros los trinitarios, sino además para toda la Iglesia, especialmente aquella que peregrina, y que nos puede ayudar en nuestro caminar terrenal, buscando siempre el querer de Dios, haciendo siempre su voluntad y siendo capaces de vivir la pobreza evangélica cada día en nuestras vidas. Por eso vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de su vida, acerca de lo que este santo realizó en medio de su opción por la pobreza. Bien, queridos hermanos, hoy contemplamos la vida de San Benito José Labre, un santo que rompe esquemas, un santo que desafía nuestras seguridades y que nos invita a mirar la santidad desde una perspectiva distinta, la del abandono total en Dios. San Benito José Labre nace el 26 de marzo de 1748 en Ametz, en Francia. Era el mayor de 15 hermanos. Nace en una familia humilde, profundamente cristiana. Desde muy pequeño, San Benito mostró una sensibilidad especial hacia las cosas de Dios. Fue confiado a un tío sacerdote, quien se encargó de su formación, tanto académica como espiritual. Allí aprendió no solo a leer y a escribir, sino sobre todo a orar, a amar la palabra de Dios y a cultivar una profunda vida interior. Y esto se verá reflejado en las cosas que encontrarán en su poder al momento de su muerte. Sin embargo, su corazón buscaba algo más. Por eso, a los 16 años, San Benito sintió con fuerza la llamada a la vida religiosa. Quiso ingresar a la trapa, una orden de gran austeridad, pero sus padres se opusieron.
Más adelante tocó las puertas de otros monasterios como los cartujos, y aquí comienza una de las grandes lecciones de su vida. Una tras otra, tras otra, tras otra, las puertas se le fueron cerrando. Y podríamos pensar que esto fue un fracaso. Tal vez podríamos decir, no era su vocación, pero no. Dios tenía otro camino preparado para él. Y es aquí donde precisamente Él nos enseña a abandonarnos en la providencia divina, a abandonarnos en las manos del Señor, porque no es buscar nuestro querer, es buscar el querer de Dios. Él deseaba ser religioso, él deseaba pertenecer a una comunidad religiosa, sin embargo Dios tenía trazado para él otro camino. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros también experimentamos puertas cerradas en nuestra vida? Planes que no se nos cumplen, caminos que se truncan, y así tendemos a desanimarnos. San Benito José nos enseña que incluso en esos momentos difíciles, donde todo se nos cierra, Dios sigue actuando. Al no poder ingresar a una comunidad religiosa, Benito comprendió que su vocación sería distinta. Y es así como opta por ser un peregrino. Pero no cualquier peregrino, un peregrino de Dios. Así comienza su vida itinerante. Recorre Francia, Italia, Suiza, Alemania, visitando santuarios, viviendo como un mendigo, dependiendo completamente de la providencia divina. Y finalmente así llega a Roma, donde pasará gran parte de su vida. Su estilo de vida era profundamente radical. Dormía en las calles, en los portales, incluso entre las ruinas del Coliseo. Vestía con harapos, comía lo mínimo y muchas veces daba a otros lo poco que recibía. Las únicas pertenencias que tenía consigo era el Evangelio, la liturgia de las horas y un crucifijo. Esa era su gran herencia. Pero mis queridos hermanos, aquí no podemos confundirnos, no podemos confundir la miseria sin sentido con la pobreza elegida por amor a Cristo. San Benito no era un mísero cualquiera, era un pobre que había elegido la pobreza por amor a Dios. Llevaba siempre consigo algunos libros, como les decía, el Evangelio, la imitación de Cristo, el breviario. Tenía un rosario en las manos siempre y un crucifijo sobre el pecho. Esto nos da a entender que su vida era una vida de oración constante. Era un hombre profundamente unido a la Eucaristía. Pasaba largas horas en adoración y aunque muchos lo consideraban un loco o un vagabundo, otros comenzaron a percibir en él algo distinto, una presencia de Dios que no se podía explicar. Por eso muchos decían de él, o es un loco completamente, o es un gran santo. También San Benito fue cofrade de la Orden de la Santísima Trinidad, lo que lo une de manera especial a nuestra familia trinitaria. Vivió en el mundo lo que los religiosos viven en comunidad, la oración, la penitencia y la entrega a Dios y a sus hermanos. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque San Benito José Labre no fue sacerdote, no fue religioso en sentido formal, fue laico y sin embargo alcanzó una santidad extraordinaria. Esto nos interpela profundamente porque a veces pensamos que la santidad es solo para unos pocos, para alguien extraordinario o incluso alguien que no es de esta tierra. A veces pensamos que es para quienes están en conventos o seminarios, pero la vida de San José Benito Labre nos enseña que no, que la santidad es para todos, para el padre de familia, para la madre, para el joven, para el anciano, para el niño, para el joven.
San Benito nos enseña que lo esencial no es el estado de vida, sino la entrega total a Dios. Muere en Roma el 16 de abril de 1783 a la edad de 35 años. Cayó desmayado en la calle, debilitado por su vida austera. Se dice que estaba muy delgado. Pero su muerte no pasó desapercibida. El pueblo comenzó a decir: "Ha muerto el santo". Durante días, multitudes acudieron a venerar su cuerpo. Se le atribuyeron numerosos milagros. Su fama creció rápidamente y es así beatificado en 1835 y canonizado en 1881. Pero mis queridos hermanos, más allá de estos datos históricos, podríamos preguntarnos qué nos dice hoy San Benito José Labre. Primero nos habla de la confianza absoluta en Dios. En un mundo donde todo lo queremos controlar, Él nos enseña a abandonarnos en la providencia. Segundo, nos enseña la perseverancia. No se rindió ante las dificultades, ante los rechazos. Siguió buscando siempre la voluntad de Dios, incluso cuando no entendía el camino. Tercero, nos invita a vivir la pobreza evangélica, no necesariamente dejando todo materialmente, pero sí desprendiéndonos del corazón, aprendiendo a no poner nuestra seguridad en lo pasajero. Y cuarto, nos recuerda la centralidad de la oración. Sin oración no hay vida cristiana. Y él vivía en constante diálogo con Dios. Y finalmente, mis queridos hermanos, pues nos muestra que la santidad puede vivirse en lo oculto, en lo sencillo, incluso en lo incomprendido por el mundo. Por eso, hoy podríamos preguntarnos cómo aplicar la vida de San Benito en nuestra vida, cómo lo podríamos imitar, pues buscando momentos de silencio y oración en medio de nuestras ocupaciones, aceptando con fe las dificultades y los caminos inesperados, practicando la caridad con los más necesitados, viviendo con sencillez, sin apegos excesivos y sobre todo confiando en que Dios guía siempre nuestra vida, incluso cuando no lo vemos claro. Mis queridos hermanos, San Benito José Labre fue, como dice el Evangelio, luz que brilla en las tinieblas, una luz humilde, silenciosa, pero profundamente poderosa. Por eso pidamos hoy su intercesión para que también nosotros sepamos peregrinar en esta vida con el corazón puesto en Dios, caminando siempre hacia la santidad. Y pidámosle al Señor que por medio del ejemplo de San Benito José Labre aprendamos a confiar en Él, a vivir en humildad, a buscarle en todo momento. Señor, danos un corazón desprendido, orante y perseverante. Pues, queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este corto espacio. Que el Señor nos bendiga abundantemente, que la Santísima Trinidad nos guarde siempre en su amor y que la intercesión de San Benito José Labre y de la Santísima Virgen María nos ayuden a alcanzar la santidad que tanto buscamos. Dios me los bendiga. Y después de Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, nuestro colaborador en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, vamos a seguir con la historia de la vida consagrada, porque a veces la vida consagrada ha atesorado mucha santidad, pero también muchos reveses, hasta herejías dentro de la vida consagrada. Eso es lo que nos está demostrando en estos programas continuamente estos últimos programas, quiero decir, no siempre. Nuestro colaborador también, Gilberto Fernández Escalante. Don Gilberto Fernández Escalante es doctor en Historia de la Iglesia y nos ofrece el curso de Historia de la Iglesia que estamos haciendo. Adelante, don Gilberto Fernández Escalante, con todos ustedes. Buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. En el itinerario que venimos recorriendo a lo largo de este ciclo, de estas últimas semanas, hemos ido encontrando distintas formas de disidencia en la Baja Edad Media, ¿no? Tensiones internas del lenguaje teológico, como en el caso de Descartes, o procesos en los que la acusación de herejía se entrelazaba con los factores políticos e institucionales, como bien vimos para la disolución de la Orden del Temple. Sin embargo, al adentrarnos hoy en la figura de Juan Hus, nos situamos ya en un escenario distinto, el de un conflicto abierto entre la verdad, la autoridad y la conciencia del fiel. Este cambio responde a una transformación del contexto histórico. Y es que a finales del siglo XV, la Iglesia latina, la Iglesia católica romana,
atravesaba una de las crisis más profundas de su historia. El llamado cisma de Occidente había fragmentado la autoridad política, generando así una situación en la que la unidad institucional aparecía seriamente comprometida. Es en este clima de incertidumbre en el cual las universidades, y en particular la de Praga, se convirtieron en espacios de debate donde se discutían no solamente cuestiones teológicas, sino el fundamento mismo de la autoridad eclesial. Y es en el marco que acabamos de relatar en el que la recepción de las ideas desempeñó un papel decisivo. John Wycliffe, del que ya hablamos hace unas semanas, había defendido, entre otras cosas, la primacía de la escritura sobre la autoridad eclesial y había criticado duramente la corrupción del clero. Estas ideas llegaron a Bohemia y fueron reinterpretadas por Juan Hus, quien no se limitó a repetirlas, sino que las integró en un proyecto pastoral y teológico propio. Como han subrayado estudios recientes, no se puede entender a Juan Hus sin este contexto de crisis institucional y sin la circulación de ideas transformadoras que tanto hoy como entonces se movían con bastante facilidad en el ámbito universitario. No estamos, por tanto, ante un caso aislado, sino ante una figura que emerge en un momento de transición histórica. Vamos, si les parece, adentrarnos un poco más y mejor en la figura de Hus. Su actividad se desarrolló en la intersección entre la universidad y la predicación. Él tenía a su cargo la capilla de Belén, donde predicaba en lengua vernácula, lo cual lo convirtió en una figura de enorme influencia. Su mensaje insistía en la necesidad de una reforma moral del clero y en la coherencia de vida cristiana, algo que en principio podría no ser tildado, ¿no?, de sospechoso. Esta dimensión pastoral fue fundamental porque mostraba que su pensamiento no nacía de una especulación abstracta, sino de una preocupación concreta de la Iglesia. El núcleo doctrinal de su pensamiento se encontraba en el escrito de Eclesia, sobre la Iglesia. En esta obra, Hus formula una concepción de la Iglesia que introduce una tensión decisiva entre la institución visible y la comunidad espiritual, al menos según él lo entendía. Afirmaba que la verdadera Iglesia no se identificaba plenamente con la jerarquía, sino con la comunidad de los predestinados. Cuidado porque este concepto es muy peligroso, ¿no? Siempre lo ha sido. Esta idea, heredera en parte de Wycliffe, tenía implicaciones profundas y, como señala Obermann, supone un desplazamiento del centro de la gravedad de la Iglesia desde la institución hacia Cristo mismo, un Cristo desligado completamente de la Iglesia. Esto a su vez conecta con su insistencia en la primacía de la Escritura, pues para Hus la autoridad eclesial no es absoluta, sino derivada y condicionada. Solo es legítima en la medida en que se ajusta a la verdad revelada. La cuestión es quién es el intérprete de todo esto. Y es a partir de este momento cuando el conflicto se hace inevitable. Hus sostiene que la obediencia a la autoridad eclesial no puede ser ciega. Esta idea se expresa con especial claridad en sus cartas, donde encontramos formulaciones que condensan su pensamiento. En una de ellas escribe lo siguiente: Fidelis Christiane, querem veritatem, aude veritatem, disce veritatem, ama veritatem, dic veritatem, tene veritatem, defende veritatem, usque ad mortem. El fiel cristiano busca la verdad, la escucha, la aprende, la ama de verdad, dice la verdad, mantiene la verdad y defiende la verdad hasta la muerte. Esta exhortación no es simplemente moral, es teológica. Sitúa la verdad por encima de cualquier instancia humana. Y él, en esa terna, incluía a la Iglesia. En otra carta, escrita ya en el contexto de su proceso, afirma: Ego autem dico quod si concilium vel papa contra scripturam determinant, tunc non est obediendum. Digo que si el concilio o el papa determinan algo contra la escritura, entonces no se les debe obedecer. El conflicto se vuelve explícito, ¿no?, ante este tipo de sentencias, ¿no?, de argumentos. Como ha señalado Fuchs, este tipo de afirmaciones no solo cuestionan prácticas concretas, sino que afectan al fundamento mismo de la autoridad eclesial. Y tal como sugieren estudios más recientes,
este tipo de tensiones deben entenderse también como parte de procesos de redefinición institucional en contextos de crisis, y máxime en la propia Iglesia. Una Iglesia que entre los años 1414 y 1418 va a vivir un momento de debate y al mismo tiempo de redefinición, porque el concilio de Constanza tiene lugar en esos años. El concilio al que Hus acude con la esperanza de poder defender sus ideas tenía como objetivo volver otra vez a alcanzar la unidad en el seno de la Iglesia occidental. Se le concede, además, al bohemio un salvoconducto, lo que genera una expectativa de diálogo. Sin embargo, la realidad será distinta. Poco después de su llegada, es arrestado, ¿no? Lo cual marca ya un cambio fundamental. De un posible debate teológico se pasa a un proceso judicial muy duro en contra de este teólogo, ¿no? Las actas del concilio muestran que el objetivo no era tanto discutir esas ideas como obtener su retractación, ¿no? Y se le presentan proposiciones atribuidas a él y se le exige que las rechace, algunas de las cuales no eran exactamente formuladas de entre sus textos, ¿no? Sino que eran reinterpretaciones de lo que se había dicho. Y desde una óptica jurídica, como ha señalado Lebel Teixeira, el proceso responde a una lógica en la que la herejía se define también por la resistencia a la corrección eclesial. Es decir, Hus, cuando se le presentan esas tesis, muchas de las cuales eran reinterpretaciones de lo que él había dicho, tampoco es que fueran muy diferentes, él se niega a aceptarlo. Él, lógicamente, no acepta, ¿no? No acepta y no somete su conciencia a la autoridad del concilio. Como vemos, ¿no? El núcleo dramático del episodio se encuentra en la negativa de Hus a retractarse. Y en sus cartas desde la prisión encontramos una expresión especialmente intensa acerca de su conciencia religiosa. Malem mori qual veritatem quam predicavi negare. Prefiero morir antes que negar la verdad que he predicado. Y también, confido quod veritas vincet. Confío en que la verdad vencerá. Estas afirmaciones no son meros gestos retóricos, más bien expresan una convicción profunda. La verdad no puede ser sacrificada en nombre de la obediencia. Al menos su verdad, ¿no? Como señala Lasek, Hus no se percibe a sí mismo como un rebelde, sino como un cristiano fiel que no puede actuar contra su propia manera de pensar. El proceso culmina con su condena, ¿no? Es degradado del estado clerical y entregado al brazo secular. En 1415 es ejecutado, lo cual constituye un momento de enorme carga simbólica. Bueno, ¿por qué? Porque es en ese momento en el cual, en pos de la unidad de la Iglesia, este tipo de figuras, nadie dice que equivocadas, son sacrificadas. La figura también ha sido objeto de múltiples interpretaciones, ¿no? Durante mucho tiempo fue considerado simplemente como un hereje, pero la historiografía moderna ha matizado esa visión. Hus lo presenta como un reformador profundamente enraizado en la tradición cristiana, ¿no? Eso sí, con unas ideas un tanto diferentes, ¿no? a las sostenidas hasta ese momento. Ismael subraya su inserción en el contexto bohemio y su dimensión política. Es decir, no se puede entender a Juan Hus sin explicar la situación en la que se estaba viviendo en el Sacro Imperio Romano Germánico, en el Reino de Bohemia, y de cómo esas provincias, ¿no? Esas regiones del vastísimo Imperio Germano estaban cobrando un auge intelectual y cultural sin precedentes. Quizá estudios más recientes han insistido, ¿no? También en que es un proceso complejo y en la interacción entre factores doctrinales, jurídicos e institucionales. En conjunto, ¿no? La tendencia actual es clara. Hus no puede ser reducido a una categoría de hereje sin más. Su figura es un punto de inflexión en el que se cruzan varios factores, ¿no? Entre ellos la reforma, la necesidad de la reforma, ¿no? La obediencia a la autoridad eclesiástica y la primacía o no de la conciencia sobre la obediencia. Y con ello no queremos decir que las ideas de Hus no fueran equivocadas.
En conclusión, ¿no? Nos sitúa esta figura ante uno de los momentos más significativos de la historia de la Iglesia medieval, ¿no? El precio a pagar por la unidad de la Iglesia. Se hace visible una tensión que no puede resolverse de manera fácil, ¿no? La tensión entre la verdad reconocida por la conciencia y la autoridad institucional, ¿no? Y hasta qué punto una debe prevalecer sobre la otra. Parece, ¿no? O según él no quiere romper con el resto de la Iglesia, ¿no? Pero tampoco está dispuesto a traicionar su propio mensaje, ¿no? Aquello que él considera verdadero. Y claro, aquí se va a abrir una grieta que marcará profundamente la historia posterior, como vamos a ver dentro de 7 días. Pues sí, muchísimas gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Adelante, Padre. Bueno, gracias, don Gilberto Fernández Escalante, por su historia de la Iglesia. Y hoy, antes de concluir el programa, quisiera recordar que hoy, 16 de abril, también el mundo celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Una lacra presente en el mundo actual, lamentablemente. ¿Por qué se celebra tal día como hoy? Porque hoy, 16 de abril, fue el día en el que asesinaron a un niño cristiano de Pakistán, converso cristiano, Iqbal Masih, el año 1995. Tal día como hoy, 16 de abril, que en aquel año fue domingo de Pascua, domingo de Resurrección, fue asesinado este niño que trabajó tanto y que luchó a sus 10 años, fíjense, en 10 años de vida, mártir ya, pues luchó tanto en favor de los niños que estaban esclavizados y para erradicar la lacra de la esclavitud infantil. Y es que la esclavitud infantil continúa siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves y extendidas ahora en el mundo. Millones de niños y niñas siguen viviendo y viendo su infancia truncada, obligados a trabajar, huir y sobrevivir en condiciones extremas que vulneran su dignidad y los derechos fundamentales. A día de hoy, la explotación infantil sigue creciendo en contextos marcados por una pobreza, desigualdad y conflictos armados en tantos lugares abiertos, ¿verdad?, en este momento. Y muchos de los niños esclavos son cristianos en situaciones de conflicto que son raptados, ¿no? Más de 160 millones de niños sufren trabajo infantil en el mundo. Según datos de la OIT y la UNICEF, ¿verdad?, más de 160 millones de menores se encuentran en situación de trabajo infantil. Cerca de 50 millones viven en las peores formas de esclavitud. Además, alrededor de 470 millones de niños y de niñas viven hoy en zonas afectadas por conflictos armados, donde el riesgo de explotación saben ustedes que se multiplica. Se estima más de 300.000 menores están vinculados a fuerzas o grupos, perdón, 300.000, no 300 millones, 300.000 a fuerzas o grupos armados en todo el mundo. Las guerras, el conflicto no solo destruyen casas, infraestructuras, sino también rompen infancias, ¿verdad? Se rompen familias, es terrible. Cana es el rostro de una infancia marcada por la guerra. Detrás de esas cifras hay historias reales, como una de ellas es la de Cana, ¿verdad? Un niño sirio que huyó de la guerra junto a su madre y su hermano, dejando atrás a parte de su familia. En 2017, tras un durísimo recorrido desde Siria hasta Turquía y Grecia, llegó a Atenas con apenas 12 años. Y pese a su corta edad asumió responsabilidad de adulto, ayudando a otras familias refugiadas también, gracias a sus conocimientos básicos de inglés. Su historia, la de Cana, la de este niño sirio, refleja la realidad de miles de menores migrantes, trayectos peligrosos, exposición a redes de trata, prostitución, explotación y una infancia tantas veces marcada por el miedo, la pérdida y la supervivencia. Es clave poder trabajar contra ellos. Y hoy, en este día 16 de abril, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, este programa de vida consagrada se une con la Confer también
pues a alzar la voz para visibilizar esta realidad y agradecer la labor de tantos religiosos y religiosas que cuidan y protegen a la infancia en contextos de conflicto, y también tantos seglares que lo están haciendo. Como recordó nuestro querido y recordado Papa Francisco, en este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, hay todavía, por desgracia, tantos niños en condiciones inhumanas, que son explotados, maltratados, esclavizados y prófugos. De todo ello nos avergonzamos hoy delante de Dios, decía el Papa Francisco, ¿verdad? La esclavitud infantil no es inevitable, es una injusticia que puede y debe erradicarse. Debemos erradicar esto. Y debemos garantizar la protección de niños y niñas, ya digo que muchos de ellos cristianos que están siendo explotados, ¿verdad? Porque viven en situaciones donde hay conflicto y persecución religiosa. Porque ningún niño nace para ser esclavo, ni para la guerra, ni para el abandono. Así que, y eso habla mucho de nosotros. Oremos por esta realidad. Al final de este programa quiero elevar esta voz también a favor de ellos. Oremos también por aquellos que están trabajando en contra de la esclavitud infantil. Oremos por todos nosotros para que tengamos cada vez más conciencia clara sobre este tema. Ningún niño nace para ser esclavo ni para la guerra. Iqbal Masif, pedimos también que su testimonio sirva, y a él yo creo que ya está en el cielo, ciertamente es un mártir. Que el Señor pues nos lo ponga como modelo para todos nosotros. Y así acabo el programa de hoy, hermanos. Saben que me pueden escribir a vidaconsagrada@radiomaria.es, y a la vez también nos pueden escuchar en el podcast de la web de podcast de Radio María. Este programa también está. Y sin más, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Se despide de todos ustedes Padre Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.